Buenas noches, esto es Cuarto de Guerra, una vez más con ustedes a través de Radio Sucesos y de las redes de nuestro canal de YouTube. Estamos acá con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Vamos a conversar esta noche con todos ustedes y para todos ustedes sobre los libros que nos han marcado en la vida, sobre las películas que nos han marcado en la vida, también las series que nos han marcado y nos siguen marcando en nuestras vidas. Todo este maravilloso mundo de las letras, del maravilloso mundo del cine, todo lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto, lo que hemos aprendido, los conocimientos que hemos adquirido, todo lo que nos viene a nosotros a través de las páginas de un libro, esa imaginación que despliegan efectivamente las literarias, las obras artísticas en general, sobre todo las literarias y las del cine. Así que estamos en Cuarto de Guerra. Vamos ahora con literatura, cine y algo de series de televisión. Buenas noches, Rafa, Carlos. Este es un tema interesante del que habíamos venido conversando en algún momento. Hablar sobre lo que nos ha motivado, en mi caso particular, más la literatura que el cine. Me encanta el cine, pero creo que dedico más tiempo a los libros. Probablemente en el caso tuyo, Carlos, es a la inversa. Sin embargo, eres también un muy buen lector, y no sé en el caso de Rafael. De eso vamos a hablar ahora. Rafael, En el caso no de Rafael, sabemos, ni lector, no. ni lector ni cineasta. Ni la una ni la otra. Con Dorito. Con Dorito. A ver, Carlos, comencemos. Buenas noches. Yo empecé a leer por Tolkien. ¿Ah, sí? Sí, yo empecé a leer por Tolkien. ¿Y más o menos a qué edad? A los 16 años. Ya. O sea, antes de eso... ¿Y antes de eso no habías adquirido o sea, el gusto? sí leía lo que me mandaban en el colegio. Claro. Y en el colegio me mandaban Shakespeare, por ejemplo, que retomé Luego. casi que 20 años después. Claro, para apreciarlo de verdad. Y cuando estaba estudiando narrativa y cuando me tocó un poco descubrir las fórmulas narrativas que tiene Shakespeare y que han, digamos, nutrido la narrativa moderna desde que él pues, prácticamente inventó algunas cosas, como por ejemplo las estructuras de 5 actos, ya que vienen desde Shakespeare. Pero antes de eso, ¿no? A mí me ponían Shakespeare en inglés en el colegio y yo no entendía un carajo, ¿no? Claro. Además, el inglés de Shakespeare, que es tan complicado, Claro, que clásico. es rebuscado. Nunca me he atrevido a leer Shakespeare en español. Uso un inglés tan puntual que no sé si en español tenga sentido leerlo, no tengo idea. Pero yo empecé a leer Tolkien como a los 16 años porque un profesor de literatura se dio cuenta en el colegio de que no nos gustaba leer. Y entonces dijo, ¿qué les hago leer para que les guste leer? Claro, había que buscar algo que les atrape. Y empezamos con El Hobbit Con el Hobbit. y luego con El Señor de los Anillos. Y lo logró lo efectivamente Ahí empezó convencer todo. a una buena parte de los... Antes de eso, creo que el único libro que me había devorado fue Juventud en Éxtasis. Hijo de tu madre. Claro, pues que yo creo que todos pasamos por ahí. Esto hay que editar. Yo no. Esto No, hay no, que no, editar. Yo no pasé. Qué horror. No hay que Este avergonzarse. programa se va así, ¿no? Ya dijo. Todos ya dijo. yo creo que todos pasamos por ahí. Yo no Todos pasé pasamos por ahí. Yo no Bueno, pasé por o sea, Juventud. yo creo que muchos Yo pasamos por ahí. tuve una juventud en éxtasis, pero no honestamente- pasé por pero el yo- libro. por el libro. Honestamente, cuando leí ese libro, que ya ni me acuerdo bien de qué se trataba ni la historia, pero sí me acuerdo que cuando leí ese libro me enganché, me lo devoré, lo terminé, me sentí especial, ¿no? Pero cuando leí a Tolkien dije, wow, esto es Claro, es otro mundo. esto es una historia. Yo estaba sumergido, ¿no? Claro. En la búsqueda del anillo, estaba sumergido en el mundo de los hobbits, estaba tratando de imaginar pues todo esto de los elfos y Gandalf y la cofradía del anillo y todo esto, y me volví loco, ¿no? Claro. Y luego pues vino Hermann Hesse y el lobo estepario, por ejemplo. Claro, ya de ahí vino la evolución. No, Que vamos a seguir un poco por allí para que nos cuentes luego hacia dónde fue evolucionando un poco tus lecturas, fueron evolucionando tus lecturas. Pero fíjate, por generaciones, Tolkien. Rafa, ¿por dónde comenzaste? Yo, en cambio, comencé Tolkien gracias a las películas, pero Al revés. al revés. Y yo comencé ¿Pero con... tú has leído a Tolkien o no? Sí, claro. Empecé a leer, me leí los libros luego de haber visto las películas. ¿Y si te gustaron los libros? Sí, claro. Por supuesto, es que
Bueno, Tolkien mismo me parece un tipo espectacular, ¿no? Él y todo su trabajo con el tratar de rescatar el lenguaje antiguo de Inglaterra previo a las invasiones francesas y todos los lenguajes que él inventó a partir de los lenguajes antiguos que encontraba ahí, ¿no? Etcétera. Pero yo comencé, no me acuerdo exactamente cuál fue mi primer libro, pero yo tenía una colección de libros atrás, en un mueble atrás de mi cama, y empecé a leer en orden. Y el primero de los que me acuerdo es de ¿Esos libros quién nos puso ahí? mi papá. Mi mamá me leía antes de aprender a leer, pero luego ya me puse a leer yo. ¿Y siempre te gustó que te lean y... Cuando mamá me leía era una maravilla, me leía Los Tres Cabritos Gruff. Hasta que me aprendí de memoria y le hacía creer a mi papá que yo leía el cuento. Y man, así, pero sí, todavía no iba en el pre-kinder, Pero ¿no? si tiene 9 meses. Claro. Entonces por ahí comencé, pero Tom Sawyer es el primer libro que yo podría decirte que fue el que me te impactó. atrapó. Yo me enamoré de Becky Thatcher. ¿No? Becky Thatcher, la niña de las Y te daba miedo, además, la el cueva. Joe, el indio, ese miedoso, peligroso. la cueva. Pero tanto me metí en esa historia. Y yo estaba en 4º grado, porque tenía una compañera rubia. Y yo me enamoré de mi compañera rubia, ¿Por qué era parecida? porque era Becky Thatcher. Para mí ella era mi Becky Thatcher y yo era Tom Sawyer, por supuesto. Algún cabrón era Joe el indio. Y yo enamorado de ella. Y me acuerdo en el anexo, ¿te acuerdas en el anexo del americano? En esas partes de atrás, yo solito, porque ella ni sabía. Yo era Tom Sawyer, ella era Becky Thatcher. Entonces, en algunas escenas en la escuela de Tom Sawyer, yo me imaginaba también las aulas del cuarto grado. Entonces, por ahí comencé. Luego salió en Editorial Conejo vendía a 125 sucres, todos los miércoles un libro. Carísimo. 125 sucres. Y esto es en el año 80 Carísimo. y... La choquilla valía 20. Claro. Tal vez no era tan caro en esa época, porque yo me acuerdo que me lo compraba yo con lo que me sobraba de la mesada, y yo tendría unos 10, 12 años, y ahí salió el Capitán Nemo, salió el Conde de Montecristo, eran unos verdes, ¿no? Y todo eso te entusiasmó también, todos esos libros. Y me encantaban, y aventuras. además me leía en una semana, y no hacía deberes del colegio, no hacía nada, o sea, a eso me dedicaba yo. Pues, o sea, lectores de chiquito, veía Sí, dejar los desde deberes a cambio de la carajo. lectura. O sea, te pones Claro. a leer. Y a mí me pasó algo similar. Sí, o sea, es que al final del día lo que te daban en el colegio, me parece que en ese entonces, yo creo que hoy día son mucho más competentes los profesores de literatura, salvo mi profe de literatura de 5º curso, que fue una maravilla, que fue espectacular. Mis profesores de literatura fueron una pendejada. Porque te hacen leer Claro, cosas, la Ilíada, ponte. Inadecuadas para la edad, sobre todo. ¿No? Claro. La náusea de Sartre. En 5º curso, vos las moscas de Henry Gibson, y vos puta, en 5º curso dices, Claro. ¿qué pendejada es esto? Claro. ¿No? Y eso ni ahora entiendo. Entonces, yo prefería tener mis propias lecturas. Pero mi profe de 5º curso sí era una maravilla, la Susana Araujo. Ella nos hizo leer García Márquez. Claro. Y la primera vez Y te atrapó. que yo sentí una sensación física con un libro fue leyendo 100 años de soledad. Y en el momento del huracán, yo abrí la ventana de mi cuarto a ver si el huracán no estaba fuera de mi casa, güey. Pues sentías que estabas ahí. Era una cosa a lo bestia. Mágica. ¿Tú empezaste con los cuentos de García Márquez o con 100 Yo años de soledad? debuté con 100 años de soledad. Qué bestia, qué Una debut. maravilla. Claro, eso Yo es empecé grande. con los cuentos. Ese es Justo grande. eso iba a decir. Después de El Señor de los Anillos vino García Márquez. Después de Tolkien vino García Márquez. Fíjate cómo cambian las épocas. Bueno, a mí me pasó algo similar a lo de Rafael. Yo también lector desde muy pequeño de cuentos infantiles y me leían las mismas historias y todo eso. Pero luego, sí, uno de los primeros libros también fue Tom Sawyer, pero quizá a mí el que más me marcó un poco más adelante, digamos, me gustaron mucho Salgari, siempre todo lo de Salgari. Sandokan era mi héroe, y una de las novelas que más me atrapó toda la vida era las historias de los piratas y los corsarios, que había mucho en Salgari. Julio Verne, evidentemente, en toda esa Julio época. Verne, sí, güey.
creo que leí 10 o 12 de esas novelas de Julio Verne y cada una era mejor que la otra. La mejor para mí de todas, 20.000 leguas de viaje submarino. Impresionante, ¿no? Y la historia del Capitán Nemo, que hasta ahora me sigue fascinando, porque es un personaje maravilloso, ese Capitán Nemo, misterioso. ¿Te acuerdas cuando se les acabó el oxígeno? Malvado, sí, un tipo... Dentro del submarino se les acabó el oxígeno. Nautilus. ¿Qué dijo? Del Nautilus. Y claro, a partir de ahí fueron evolucionando las lecturas hasta que en un momento determinado llegué a leer El viejo y el mar. Y ya me habían sacudido muchos libros, como los que comento, pero El viejo y el mar de alguna forma me trastornó a mí. Y ahí dije, no, yo voy a escribir una historia como la del viejo y el mar. Y O sea, ese es el libro que te hizo escritor. Sí, copié casi textualmente El viejo y el mar. Era con truchas. Y se la presenté con unas variantes a mi papá. Ese es el libro Claro, que y mi papá te que era graciaste el libro. Sí, mi papá que era muy buen lector, siempre ha sido muy buen lector. Claro, comenzó a leer y dijo, oye, pero es como muy Me parecido al viejo y el mar, ¿no? Le digo, no, pero es otra historia. Es digamos, otro viejo y es otro mar. Pero claro, eso era un plagio burdo Pero así se del viejo y el comienza. mar. Pero así arranqué, francamente. Te copiaste tengo que el libro confesarlo. completo, Me íntegro. copié, no me copié íntegro porque le hice ciertas modificaciones. Le hice un Esmeraldas, no en Yo Cuba. creo que quedó inclusive mucho mejor que el viejo y el mar. No, y esto es evidentemente Lo es edité. mentira. Lo edité. Pero no, la verdad es que por suerte se perdió ese manuscrito porque sería una vergüenza en este momento poder presentar que esa fue la primera cosa que escribí en mi vida, fue una copia del viejo y ¿Pero el mar. cuántos años Y así, tenía? y así, eso debe haber sido, yo calculo que unos 12 años, 11, ¿Y qué 12, extensión tenía el 11, texto que 12 hiciste? años. Era menor que el viejo, pero era mejor. ¿no? ¿Y era profundo. escrito a mano? O A mano, claro, a mano. computadora? No, a mano. No, cabe el A mano. computador. ¿no? Este, A mano. Computadora cuando yo tenía 12 años. No era existía bien la difícil. primera, no existía la primera Mac de Ni Steve siquiera, Jobs. claro, no. Habían pues, las Remington. Eso fue, claro. Y además, yo andaba cargando. La Brother, ¿te acuerdas? La brother había que cargarle al colegio, pues había que cargar la brother al colegio. Así arranqué yo en el mundo de los libros y bueno, y luego la evolución nos ha ido llevando entonces probablemente a todos por distintos caminos. Vamos por allí, Carlos, porque tú estabas en esa parte. ¿Hacia dónde más o menos te dirigió entonces toda esta historia que arranca con El Señor de los Anillos? Claro, García Márquez y con García Márquez el realismo mágico. ¿Te sacudió García Márquez? Sí, como, me sacudió. como Me casi sacudió. todos. Lo primero que leí fueron sus cuentos. Mi padre me compró una antología de cuentos de García Márquez. Recuerdo, no recuerdo el título del cuento ahora, pero el primer cuento de ese libro era sobre un cadáver que se da cuenta que está muerto. Y el cadáver está ahí, lo están velando y entonces él se da cuenta que está muerto. Pero luego empieza a tener una crisis existencial. Dice, pero si me estoy dando cuenta que estoy muerto, entonces no es porque no estoy muerto. Claro. Y entonces empieza a girar esta idea de estoy muerto, no estoy muerto. Y le empiezan a llover huevos en la maná. Perdón, ese es otro cuento. Y yo encontré el realismo mágico fascinante. Pues, y de ahí... Las posibilidades. No sé si en este orden, ¿no? Pero luego vino Juan Rulfo y Pedro Páramo y eso me dijo, no, esto... Es como... Juan Rulfo era como García Márquez, pero como para adultos, ¿no? O sea, sí lo sentía yo, era como que Juan otro Rulfo, nivel. y Pedro Páramo es anterior a García Márquez. Sí, totalmente. Además, Es que sí. Juan Rulfo, yo no sé si eso sea realismo mágico, pero Páramo es fascinante. Tiene Novela maravillosa. esa cosa latinoamericana. Que hay que ese releerla. realismo mágico, por ponerle Yo la un tengo en nombre. lista como para releer en algún momento a Pedro Pero, Páramo. pero yo tal vez creo que Pedro Páramo tiene más capas, más dimensiones, tiene otra profundidad, llega más lejos. Ujú. O sea, tiene eso que tiene García Márquez, que es extraordinario, que es fantasioso, que es espectacular, Hay más que es filosofía. entretenido, pero penetra mucho más, llega Sí. mucho más adentro. O sea, te mueve otras cosas y no solo esas cosas que están tal vez un poco en otras superficies o están más en la superficie. Vino Juan Rulfo, y yo creo que ya cuando leí Juan Rulfo ya me clavé en la literatura y entonces recuerdo que un profesor en Chile, ya estoy hablando cuando tenía unos 19 años, le preguntamos cuál era su mejor libro y él me dijo La montaña mágica. De Mann, Y entonces Thomas Mann. compré La montaña mágica de Thomas Mann. Esa tarde fui a comprar La montaña mágica de Thomas Mann. Y mientras me leí La montaña mágica de Thomas Mann, me habré leído otros 20 libros. Pero este libro de Thomas Mann Es que es el primero larguísimo. es largo y complejo, ¿no? Y yo recuerdo que lo leía
leía, no sé, 50 páginas, paraba un par de semanas y luego las retomaba. Y lo leía así, como en el transcurso como de 2 años. ¿Y qué te pareció? Mientras me devoraba otros libros. Claro. Y los comía y La montaña mágica para mí fue la vida. Es un libro, o sea, yo no entiendo cómo Thomas Mann, porque tú puedes, digamos, hacer una especie de sinopsis temática o resumen temático sobre ciertas novelas. Esta novela se trata de esto, esta novela se trata de esto. ¿Sobre qué se trata la montaña mágica? La montaña mágica es la vida, es la vida. Es la complejidad, es la grandeza de la vida. Es todo, ¿no? Recuerdo además que mientras leía a Thomas Mann, leía a Goethe, a Fausto de Goethe. Fausto, y Thomas Mann, un admirador de Fausto, de Goethe, tiene un capítulo en La montaña mágica que se llama Noche de Walpurgis, que es el capítulo que más me marcó, en homenaje a Goethe, que tiene un capítulo que se llama Noche de Walpurgis en Fausto. Y recuerdo leer los 2 capítulos al mismo tiempo. O sea, me encontré con Noche de Walpurgis en Fausto de Goethe y me encontré con Noche de Walpurgis en La montaña mágica de Thomas Mann. Y dije, ¿qué es esto? Y claro, Noche de Walpurgis para Fausto es Noche de brujas, ¿sí? Y tiene relación pues con todo lo que ocurre en Fausto, pues que es básicamente esta versión. ¿Y estás de acuerdo en que los libros tienen un momento y una época? Porque ahora que hablas de La montaña mágica, yo la leí una sola vez y no me enganché de la misma forma. No Fue un libro que me gustó, pero que, por ejemplo, no me marcó y no trascendió para mí. No lo sé. A mí, quizá ahora podría yo eventualmente repetirlo. Yo lo leí y me gustaría. Entre Chile y Cuba. Yo tenía entre 18 y 21 años mientras lo leí. A mí me estremeció. ¿No lo has releído entonces? No lo he releído. Que sería interesante, ¿no? Sería Ahora, interesante. ¿cuál es la de experiencia hecho, la edición que leí se me dañó y me compré una nueva edición que está ahí intacta, ¿no? Vale la pena releer ese No tipo me de cosas gustó que te que marcaron. esta edición es ligeramente diferente a la que me leí por primera vez, porque volví a La noche de Walpurgis y habían cosas distintas. Aunque puede ser que esa traducción relección... debe ser. Sí, la traducción es diferente. Relecturas dicen, las relecturas o superan evidentemente el libro y te marcan de formas distintas, por supuesto, o te pueden desanimar mucho. Pero por ejemplo, sí. yo no volvería a releer nada de lo de la época de la juventud. Esa sí era otra época completa. Claro, puede ser. Distinta, ¿no es Leerle a cierto? Julio Verne ahorita las ya es aventuras, tarde. Solo tipo para cosas. cerrar esto, en La noche Walpurgis de Thomas Mann es cuando Hans Castor, que es el protagonista de la novela, se declara a Madame Chauchat, que es la mujer que lo tiene como obsesionado a lo largo de toda la historia. Y en este capítulo, que es más o menos en las 3/4 partes de la novela, él le declara su amor. Y es la declaración más espectacular que yo haya leído jamás. Qué pena que no traje La montaña mágica. Pero podemos traer para leer. Sí, para la podemos leerla leer. en otra ocasión. Y es larga, ¿no? Yo a veces he vuelto solo a ese capítulo y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer. Quienes tengan por ahí La montaña mágica, revisen el capítulo de Noche Walpurgis y lean la declaración de amor, porque es una declaración de amor además, no solo que espectacular, no solo romántica, sino enfermiza, porque además Maravilla, la ¿no? historia se da en un lugar de enfermos, ¿no? En un lugar donde la gente va para sanarse. Y es una declaración afiebrada de amor. Qué maravilla. Delirante, enfermiza y apasionada de amor. Y después, solo para cerrar ya este capítulo de lo que vino después de La montaña mágica, yo dije, bueno, pues ya no puedo leer nada más. Es como escuchar terminó. Pink Floyd en música. O Se sea, acabó, ya, claro, se acabó la historia. ese fue mi problema con Pink Floyd. Yo escuché Pink Floyd y dije, no hay nada mejor. Ya se acabó. Se Me terminó jodí. todo. nada puede superar esto, ¿no? Sí. Y un buen amigo me introdujo a Los Tybalt de Roger Martin Dugard, que es tú me una recomendaste. secuela de libros que yo te Yo ya recomendé hace muchos años ya. Hace años y ya la leí, la compré y la leí. Y es otro viaje. Una ¿no? maravilla. Es otro viaje similar a Una La montaña maravilla. mágica. Es una ¿no? gran obra esa. También gira alrededor de la historia de la Primera y la Segunda Guerra en Europa, ¿no? Y además A fue través de generaciones, de una familia. varias que son generaciones los de la Tybalt. familia Tybalt. Y esto es lo increíble de Los Tybalt. Es un libro extremadamente raro. Extremadamente raro. Sí, no se lo consigue fácilmente. Yo me crucé con una edición de 1952 de Los Tybalt. Creo que la que tú leíste es del 85, por La ahí. mía es no, desde el 64, 64. creo. 64 es la Y mía, un es amigo en posterior. común nuestro, Lozada. Edición Lozada. Arturo Moscoso, Arturo, me parece sí. que compró una edición de los 80s en alguna librería vieja. En la librería de libros viejos se puede conseguir todavía. Tal vez, Muy rara exista, vez. digamos, alrededor de los 80s fue la última vez que se imprimió en español Los Tybalt. Y es premio Nobel gracias a los Tybalt. Y Roger Martin Dugard es un premio Nobel Gracias a los Tybalt. olvidado completamente. Muy Completamente poca olvidado. gente ha escuchado su nombre, muy poca Roger gente Martin Dugard. sabe que existió.
Pero su novela es lo más poderoso, junto con Thomas Mann Bello. y La montaña mágica, lo más poderoso que yo he leído. Sí. ¿No? Después de eso, pues he tenido muchas aventuras de libros. Equiparable a Proust en Busca del tiempo perdido. Sí, pero esos son como novelas. Toda una historia de toda una gigantes, familia. Toda una gigantes. generación de una familia. Rafa, antes del cierre, esas obras que luego más o menos te fueron encauzando. A mí, yo puedo ubicar los libros e incluso puedo dejar de lado la belleza de esos libros, sino el resultado. Son los libros que a mí me dieron permiso para ser diferente, para pensar distinto. Ay, tan distinto. Es que por ejemplo, Tan huevo, original. verás, cuando yo leí El Anticristo de Nietzsche, yo tenía Satánico. 3 años. que unos 7 meses. No, en ese yo tuve digamos, una formación católica. A mí me llevaban a misa. Y cuando leí El Anticristo de Nietzsche, sentí ya un golpe. Ay, fue que te doblaste. Ay, fue. Te Luego, abriste por el mal camino. lo siguiente fue leer el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Saramago. Y dices, wow, o sea, las cosas pueden ser distintas. Y alguna vez ya lo he dicho, pero por ejemplo, a mí el que me sacó la homofobia cojuda del típico machito quiteño fue Fernando Vallejo. Y específicamente con El Desbarrancadero. Entonces, más allá de la belleza de esos textos, para mí, cuando a mí me piden pensar en libros, pienso en esos que me dieron permiso para pensar en otras cosas, para ser diferentes, para atreverme a decir algo que yo estaba sospechando que tal vez podría ser otra opción en la vida. Y esos tres creo que son los básicos en el inicio a empezar a buscar, a empezar a ser curioso con relación a las ideas. Y a que no puede haber solamente una, y que no son sagradas, y que no puede despojarse de dogmas. y despojarse de dogmas, y que no puedes decir respeta mi idea y con eso quieres parar el mundo, ¿no? Cuando las ideas al final del día no tienen ni un solo derecho, los únicos que tienen derecho son las personas, y todas esas cosas que se mueven ahora en mi cabeza y que ando buscando cómo enriquecerles y en otras lecturas que no son ya necesariamente literatura, comenzaron con esos 3 libros. Es que ese es precisamente el efecto, ¿no? El destapar la mente y abrir las puertas a miles de mundos. Pero sobre todo que te den distintos, son los permiso, que porque de encierran pronto, estos libros. yo me acuerdo de una frase del libro, y aparte de eso, había una frase en el Desbarrancadero, una frase de Fernando Vallejo, que le odiaba con toda razón al Papa Juan Pablo II. Y en algún momento hacía mención en algún momento de la obra hace mención a Juan Pablo II y dice: Aliasca, hijo de puta, ¿por qué no le apuntaste bien? ¡Qué hijo de madre! Entonces, ¡Qué frase! es una frase espectacular, es maravillosa. Es algo que te dice, oye, loco, Cero political Tien- correctness. tienes Cero, todo, claro, tienes por todo supuesto. mi permiso. Es como que Fernando Vallejo hubiera escrito eso para mí. Así ves, Rafita, tienes todo mi permiso De para putear. decir lo que te dé la gana. ¿No? Y a expresar partir de lo eso, que siente. Has dicho lo que te ha dado la gana. Y sigue diciendo aquí en Cuarto de Guerra lo que le ha dado la gana a Rafael Lugo. También Carlos Andrés Vera Y yo también Oscar digo. Vela. Vamos a irnos a una pausa. Muchas gracias a los amigos de Sonar Producciones y Sonido, que nos ayudan no solamente con el sonido, efectivamente con armar estos programas, sino también subirlos a las redes, al YouTube y por supuesto ponerlos a punto para que sean emitidos Para a la través de radio y la Radio tele. Sucesos y Telesucesos. Así que en un momento volvemos, seguimos con los libros y entraremos también más adelante a las películas que marcaron nuestras vidas. Volvemos en Cuarto de Guerra. Bueno, comento un poco también a dónde me fui encaminando yo luego de estas lecturas. La verdad es que con el tiempo he aprendido también a apreciar una obra que la leí muy temprano, quizá demasiado temprano, y que me agotó y en su momento no me enganchó, que fue El Quijote.
Y luego cuando la leo ya no completa, porque ya el Quijote de alguna forma es un libro al que le puedes entrar en cualquier momento y en cualquier lugar y sobre todo en cualquier página. El Quijote lo abres y disfrutas un momento de cualquier pasaje de esos. El Quijote es para mí probablemente la novela total, la novela completa, Es tu montaña mágica. la más maravillosa. Es quizá mi montaña mágica, como tú decías, y encierra todo lo que es la vida para mí. Sin embargo, es un libro de difícil acceso, es un libro complicado, no todos lo han leído, pese a que todo el mundo dice que lo ha leído. No todos lo han leído de forma completa. Yo lo leí completo y bien una sola vez, y a partir de ese momento solo leo fragmentos del Quijote. Pero hay muchas otras que evidentemente me marcaron y ya se han mencionado muchas acá. 100 años de soledad, por supuesto, es una obra maravillosa que también creo que de alguna forma me destapó todo el tema de la imaginación. Pero hay varias otras obras, como por ejemplo el Cuarteto de Alejandría, que es una obra que yo siempre recomiendo. Esa es una obra maravillosa de Lawrence Durrell, un autor extraordinario inglés que está conformado por 4 novelas, cada una mejor que la otra, son insuperables. Justine, sobre todo la primera de ellas, que es una cosa maravillosa. El Cuarteto de Alejandría es una gran obra que a mí me marcó. Y me marcó otra que es muy especial y la he recomendado en varias ocasiones, La Casa de las Bellas Durmientes, la novela de Kawabata, del escritor japonés, que habla o que inspira de alguna forma luego, muchísimos años más tarde, a una novela malísima, probablemente lo peor que hizo Gabriel García Márquez en su vida, que fue Memoria de mis putas tristes. Pretendiendo hacer un homenaje a La Casa de las Bellas Durmientes, hace eso que la verdad es que le salió francamente mal, y sobre todo no logró bajo ninguna circunstancia emular, ni siquiera inspirarse en ese sentimiento oriental de Kawabata, de lo que significa llegar a una suerte de casa en la que los viejos podían dormir con niñas pequeñitas, vírgenes, sin tocarles, sin posar un dedo siquiera encima de ellos, simplemente para absolverles la juventud, para absorber la vida que ellas les podían dar a estos viejos. De eso se trata La Casa de las Bellas Durmientes. Lo que hizo García Márquez es probablemente degenerarlo en el pensamiento occidental. Esa idea que resulta cruda, dura, casi incomprensible para nosotros, pero tremendamente espiritual, que es lo que son los orientales, es lo que son los japoneses, en este caso Kawabata. Esa es una obra maravillosa que a mí de verdad me sacudió, es una novela corta, que vale la pena porque es todo un poema además, es todo un poema, todo un canto a la vida a partir de un tema que puede resultar tremendamente duro, tremendamente incomprendido por nosotros. Y por supuesto, Kafka, sin duda, y varias además de las novelas de Kafka y Mishima y muchos autores que han marcado de verdad la vida mía, autores latinos, por supuesto, muchísimos, entre esos que creo que es un gran autor, Mario Vargas Llosa y muchos de hoy. Y hoy, alguien a quien recomendamos siempre, Javier Marías, que es para mí el autor que mejor escribe hoy día de los contemporáneos en habla hispana, y John Banville, que es para mí el mejor escritor actual, contemporáneo de habla inglesa, con todas sus novelas de allí. A mí alguien que me cautivó también y que tiene ese tono de conectarse con el alma de las cosas, que es un tono diferente al que se refería Rafael, que era ese tono de los que te permiten pensar en otras cosas, sino de estos escritores que se meten en el alma, en lo profundo de la especie humana o de la psiquis humana. Sándor Márai. Una maravilla. Y de Sándor Márai, El último encuentro. Para mí esa es la mejor novela de Márai. Qué hijo de madre. Que es impactante. Qué hijo de madre. O sea, tú lees El último encuentro y que es precioso. Además, una sola escena. Es una sola escena, un solo lugar. Te estremeces. Una sola locación, ¿no? Y un diálogo continuado. Que es y es de estos libros que te genera una nostalgia, precioso. Que te genera una lástima terminar, que no quieres que acabe, y que además sientes que eres otro ser humano después de haber leído, ¿no? Que eres una mejor persona. Sí, increíble. Que tienes más capacidad de amar, de valorar, de ver, que tienes mayor conciencia.
es algo difícil de explicar porque va más allá de lo que se trata la historia. Es realmente cómo tú te ves reflejado en esos personajes y en ese entorno, en ese ambiente. Además que no tiene nada que ver con el lugar en donde creciste ni con la cultura que Nada tienes. que ver, claro. Nada que ver. Y eso es algo que Hungría, es, la Europa y lejana. eso es algo que hace de las grandes obras que sean grandes, ¿no? Que Y que perduren en el tiempo. que te pueda tocar. Sándor Márai era checo, era húngaro. Un noble húngaro Húngaro exiliado que tenga algo que decir, que le pegue a un manaba quiteño varias décadas más tarde, ese tipo de obras que pueden trascender y que incluso no se pierden ni siquiera en la traducción, donde usualmente se pierde mucho, y que no pierden vigencia ni por el tiempo, ni por el lugar, ni por el país, ni por la cultura. Esas son las que casi nadie puede lograr, ¿no? Sí, Los esas son las monstruos de grandes acá. obras, las grandes obras de la Los literatura. monstruos de este continente, ¿no? Cortázar, Benedetti. Otro maestro. Cuya poesía creo que ha sido bastante berreada, pero que es No, bien y berreada. un gran o sea, escritor. es una Y poesía del maravillosa. y del que me olvidé, que sin duda es para mí el gran escritor de toda Latinoamérica, que es Borges. ¿no? Jorge Luis Borges. Que sin duda, y uno de las mentes brillantes del siglo XX, además. Un extraordinario escritor. No sé qué les parece si pasamos un momento, nos damos un salto y vamos un ratito a las películas. Para al final vamos a cerrar. Sí, ahí se ve. Mientras, claro, a la edad más o menos que tú leías a Julio Verne y todo eso, yo vi E.T. Claro. Y a mí eso fue mi pase al cine, ¿no? Yo recuerdo haber visto películas antes de E.T., íbamos al cine, la pasábamos bien. Sí. Pero Siempre te cuando gustó, vi- pero tampoco es. Pero cuando vi E.T., Pero viste E.T., ¿te gustó? O sea, No, te no. despertó el cineasta. No, solo te gustó la historia. solo me pareció, o sea, la disfruté tanto, era increíble, o sea, tú querías que esa bicicleta vuele, ¿no? Cuando le estaba persiguiendo, necesitabas que esa bicicleta vuele, ¿no? Claro. La tristeza de E.T. cuando se tiene que ir, cuando sus amigos lo tienen que dejar, es una película que me hizo llorar, que me emocionó, que no me olvidé nunca, que me repetí muchas veces, incluso hasta hace poco, como para con tu hijo hasta hace poco conectarme con mi infancia. No he visto con mi hijo, qué buena idea. Que es qué una muy buena absurdo, idea. Yo sí ¿cómo la vi no? con. Yo les he hecho ver a todos ¿Cómo mis hijos. no he visto E.T. con mi hijo? Qué bruto. Claro, Tienes es toda la genial. razón. El Porque otro día además vimos- para ellos sigue siendo toda una novedad. A mí me sorprendió que E.T. a mis hijos, por ejemplo, les sorprenda tanto, luego de tantos años. Sí. Cuando ya han visto Y- infinidad o sea, de cosas Y con efectos digitales. especiales chimbos. Y además. Claro, E.T. pero es- para ellos sigue siendo una maravilla. Claro, E.T. es esas películas que yo creo que lo que sí, reflexionando hacia atrás, me hizo comprender cuál es el efecto que yo amo del cine. Cuando una película, a través de la imagen y del sonido, engaña a tu cerebro para que tú protagonices la historia junto a ellos, realmente estás viviendo una experiencia de vida, ¿no? Que creo que eso es lo que diferencia al cine de todas las otras artes, con todo el poder que tienen todas las otras artes. El cine tiene una ventaja y es que tiene la capacidad de engañar al cerebro. Así como el cerebro no distingue entre los sueños y la realidad. Y por eso si te matan en un sueño, el cerebro no dice, uy, no, tranquilo, es un sueño. No, el cuerpo preocupes, genera el claro. mismo tipo de adrenalina, de temor, las mismas sensaciones que si alguien está por matarte en un sueño que en la realidad. Cuando la película es buena, porque eso es importante, sí, cuando tú te enganchas en la película, cuando ese arte está bien logrado, el cerebro no distingue realmente lo que está sucediendo en la realidad. Por un momento se desconecta y tú empiezas a vivir la O se experiencia del cinde, protagonista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes una nueva experiencia de vida sin haberla vivido, ¿ya? Simplemente a través de alguien más. Y eso significa que sales un poco más sabio de la sala de cine, porque has vivido algo. Has vivido y has experimentado ¿Qué otras algo. películas te han marcado a ti en ese sentido en el que acabas de hablar, que me parece sensacional? Lo terminé de aterrizar con Kolja, una película checa, muchos años después. Una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, me parece, en el 93, 94. Una película checa. Kolja se llama. Kolja. Que era la historia de un viejo violinista amargado que de pronto, me parece que la hija de él le deja
le toca la puerta y le deja ahí a su nieto ahí ¡puf! En la puerta de la casa, ¿no? Y de pronto al tipo le toca cuidar a un niño de 5 años. Y le toca convertirse en una persona sensible, abierta a un niño, ¿no? Que de pronto era de él y que estaba bajo su encargo. Es una película lindísima, no es ninguna obra maestra, pero es una película lindísima que en ese momento a mí sí me dijo, Te sacudió. yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero Esa es de alguna forma la que te lleva. Yo quiero hacer lo que esta película me hizo a mí, yo quiero hacerlo también a la gente. Entonces, a partir de ahí empiezo yo como que a crear una filosofía de por qué el cine, por qué el cine como elección de vida, que va más allá de me gustan las películas, porque son lindas, ¿verdad? A todos nos gustan, pero por qué es la elección que tomaste en tu vida y qué tipo de cosas, qué tipo de cine, qué tipo de emociones o experiencias quieres tú hacer con el cine, o quieres tú lograr con el cine. Entonces, a partir de ahí hay tantas películas. El Decálogo de Krzysztof Kieslowski. Que ese me recomendaste tú, yo justo la iba a mencionar ahora. Tú me recomendaste ver el Decálogo. Esto ya es una maravilla, ¿no? Otro nivel. Es decir, Kieslowski en los 80s se junta con un guionista que se llamaba Prisner, un nombre polaco rarísimo, Prisner, y deciden hacer una serie para televisión, pero contada como cine, de 10 capítulos de 1 hora cada uno, basado en cada uno de los 10 mandamientos. ¿Sí? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y uno pues, podría pensar que el primer capítulo del Decálogo se trata más o menos de alguien que ama a Dios o no ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, claro. Alrededor de... Sí. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer esto un poquito más elaborado, no lo vamos a hacer tan simple. Entonces, tan evidente, claro. Entonces voy a tratar de sintetizar muy rápido la historia. La historia es la historia de un niño que vive con su padre, un niño huérfano de madre que vive con su padre, que es un matemático. Su papá es un matemático. Viven en la Polonia comunista de los 80s, en invierno. Se sitúa la historia. Y el niño y el papá juegan. El papá le enseña a hacer fórmulas matemáticas al niño constantemente. Y el niño es como fascinado con las matemáticas. Y un día el niño le pregunta al papá, oye papá, me quiero ir a patinar al lago mañana. ¿Tengo o no tengo permiso? Entonces el papá le dice, llama al servicio meteorológico, pregunta la temperatura de hoy, pregunta la temperatura de mañana, hagamos los cálculos de qué tan duro va a estar el hielo y en función de eso, pues decidimos. Entonces el niño fascinado hace la fórmula matemática de qué tan duro va a estar el hielo, etcétera, y concluyen que el hielo va a estar duro porque científicamente es un hecho que va a estar duro ese hielo, ¿no? Por el otro lado, este niño tiene una tía, la hermana de su mamá difunta, que es toda religiosa, que le hablaba al niño, que le trataba de hablar al niño de Dios, pero el niño ni se conectaba con Dios porque su padre era un científico. Cuando al día siguiente el papá va a buscar a su hijo al colegio, cuando al día siguiente su papá ve que su hijo no viene del colegio, sale a buscarlo a la escuela y le dijeron, no, pues se fue a patinar al lago, ¿no? Y mientras él va caminando por el pueblo, ve que cada vez más gente va al lago, corriendo, al lago, corriendo, al lago, corriendo. Y él se niega a pensar que algo sucedió en el lago porque es imposible. Matemáticamente no era posible, claro. Que algo haya sucedido con su hijo. Entonces va a buscarlo a la casa del amigo, va a buscarlo a donde hacía música, va a buscarlo por todas partes. Y regresa a su departamento negándose a la posibilidad de que el hielo se haya roto. Hasta que viene a buscarlo su cuñada, su tía, la creyente en Dios. Y le dice, algo pasó en el lago. Hay una escena final en que van todos frente al lago. Y aquí yo entendí el poder del cine, ¿no? Y es una escena en donde tú ves en un plano general de lejos que hay unos rescatistas en el lago, pero están buscando algo. No ves de cerca qué es lo que sacan, hasta que empiezas a ver que empiezan a sacar algo. No sabes qué es, pero ves que empiezan a sacar algo. Y todo el pueblo que está alrededor del lago se arrodilla. La mujer, la cuñada del científico, que está mirándolo y abrazándolo por detrás, también se arrodilla, mientras él permanece de pie. Y ese es el Decálogo 1, basado en el amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? Es decir, el tema se trata con una complejidad, con una profundidad. Es maravilloso. Que dije, no. Krzysztof Kieslowski, que es para mí el más grande de todos,
no sé, nos ha demostrado los límites a los cuales puede llegar el arte cinematográfico. Y a partir de esa puerta que me abre Kieslowski, entré también ya en estas películas que van más allá de lo bacán, del entretenimiento, de los efectos especiales, que también los disfruto. Sí, claro, pero hay... Pero cuando encontré ese universo, cuando encontré que también con el cine puedes rasgar la intimidad del alma humana a niveles que no creías que eran posibles e ir mucho más allá de cosas que se pueden expresar con palabras. Recibir emociones y conceptos que ni siquiera puedes comprender, pero que entiendes que los estás recibiendo como impulsos eléctricos y que te puede tomar años procesar. Dije, no, este es el arte más poderoso que existe. Y claro, en esa línea están Bergman, en esa línea están Scorsese, en esa línea están los hermanos Coen, en esa línea hay tantos creadores muchísimos que pucha, llegan muy profundo con diferentes visiones y diferentes estilos, pero muy, muy, muy profundo. Y a ver, vamos, Rafa. Te quedaste al lado. No, yo lo que pasa es que yo siempre hablamos de cine y a mí me gusta Stallone. O sea, yo siempre he dicho acá en redes, yo soy la bestia más grande en cine porque a mí me gusta Rocky. Todas. Y ahora Creed 1 y ahora viene Creed 2, donde va a pelear el hijo de Drago contra el hijo de Apollo Creed. No. Sí. ¿En serio? Y sí, y va Rocky a actuar. 7. ¿Qué es? Es un Rocky 7. Creed. ¿Viste Creed? Rocky 36. Creed sería Ahora Rocky 7. Sí, ahora es Creed 2. Creed Que es 2. Creed Jerison. Entonces, Sí. eso. Y Streets of Fire, que es Gris. un montón Gris te gustó y también. Gris 1, la 1. Gris 1. Y hay un montón de gente que canta y baila canciones de la película esta de Streets of Fire sin saber que es de Streets of Fire. Pero esa película es la película. Pasamos de Es que es lo mejor del mundo. Streets of Fire. Este man le pega al malo, le salva a la ex pelada de él, que es la cantante, que le secuestra al malo, Willem Dafoe, para que vean el nivel. Que luego hace de Duende Verde. Y él, no solo que le trompea a este que era el malo que tenía huevada hasta a la policía. Rescata a Ellen Aim, que es Diane Lane Wawit. Le rescata. Por supuesto, se pega un polvísimo esa noche porque él es el ex enamorado. Él regresa al pueblo solo para rescatarle del secuestro. Y le devuelve al escenario. Y ella dice, porque ella era artista, y ella le dice, quédate. Y él le dice, no, yo no puedo estar cargándote tus parlantes. Se da la media vuelta y se va. Puta madre, man. Anda con tu Kieslowski. Del nivel de Kieslowski. Del nivel de Kieslowski, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, y si más se la vuelta, se va. Y si te hubiera pasado una bada, me llamas de nuevo. Genial. Yo siempre quise ser así de macho. Nunca pude. Y Rocky. Ya les dije, Pero Rambo. Rocky marcó la infancia. Sí, claro, Rocky marcó la infancia y esa fue una de las películas que, pucha, que Era, mantenía en tensión. y hasta ¿no? hoy la música de Es Rocky. muy buena, sí. El soundtrack de todas las películas. A mí de me va a Rocky. decir, Stallone es un genio. A mí sí hay una película que me marcó. No es así. Pero es muy hermosa la historia de Rocky 1, ¿no? Y cómo, Sí, muy y buena, cómo- muy y buena. además lo que dice eso. La 1 y la 2 son muy buenas. De la Stallone. verdad. No, pero quiero decir, cómo Stallone escribió el guión. La historia de él cómo personal incluso es a tuvo la que bestia. vender a su perro porque Sí. no tenía qué comer y luego lo volvió a comprar su perro. Claro. Muy poca gente sabe que Stallone escribió Rocky y protagonizó. Él quería Claro, protagonizar, porque no protagonizó querían Rocky. que él protagonice. Y yo creo que Rocky 6 se hace esta película después de Rocky 5, la que viene antes de Creed. Es 6 o sí. Que se llama 6. Rocky Balboa. Rocky que es Balboa. la 6. Que es una buena peli. Es buenísimo. Yo creo que es el cierre que Stallone le quiso dar a la saga, porque él no estaba contento con cómo las cosas La terminaron 5 estuvo un con poquito Rocky floja. 5. Ajá. Sí. Sí, Y que entonces, era flojita. y hay un plano que te lo dice. Es el plano en que Rocky, después de derrotar a su rival, se está alejando por el pasillo y se da la vuelta y regresa a ver a todos sus fans en el Perdió por Coliseo. puntos, Rocky, no le derrotó. Ah, perdió. Bueno, Sí. Es que ya. no analizas bien Bueno, el cine. pero ganó. No Ganó sabes porque decir. no fue derrotado. Entonces, Eso es. me había olvidado ese detalle.
Pero se da la vuelta Stallone. Se va a Cuba. Y estudia se cine. despide del público. Sí. Pero realmente se está despidiendo de Del- los fanáticos de la del saga. Se personaje, está despidiendo de nosotros. Y de alguna manera se está despidiendo él del personaje. Está diciendo, Claro. este es el final, este es el punto final. Más allá que después vino Creed y todo eso. Claro, ahí se terminó La saga de Rocky se terminó la boxeador historia. termina ahí. Y ese es el final que le quiso dar Stallone, que es un tipo extremadamente admirable por todo Sí. lo que hizo con Rocky. En el caso de las películas que a mí me han atrapado y me han gustado, a mí la verdad es que lo de Kieslowski para mí fue una maravilla, fue un descubrimiento y gracias a Carlos Andrés la vi hace un par de años. Pero para mí, si alguien me motivó y sobre todo una película en particular de este hombre fue la Naranja Mecánica de Kubrick, que es maravillosa y la veo tantas veces cuantas aparece en el cable, que es casi todas las semanas. Entonces, y veo al menos una imagen o algún pasaje. Y luego otras de Kubrick también, como I, White Shot, que a mí me gustó mucho, que fue, que fue la última. El Resplandor, que Sí, es es una monstruo. película que es maravillosa. ¿Vieron The Crow? Y me ha gustado The Crow, El Cuervo, Sí. con el hijo de con Brandon Lee. el que muere. Donde muere. Donde muere. Él muere en la 2. Claro. Esa película es espectacular. Sí, una maravilla. Esa maldición así que le acompaña al tipo que se muere y regresa a sacarles la Y cresta a por todos los que le ejemplo, mataron. de cineastas españoles, a mí, por ejemplo, Almodóvar me ha gustado mucho en muchas películas, en muchas. Amenábar también. Todo sobre mi madre fue linda y esa película, Una después de maravilla. ver esa película me fui a comprar libros de Truman Capote. A mí, una maravilla todo sobre Porque el chico, ¿te acuerdas que ella le regala música para camaleones? Y de Amenábar también. Y de Amenábar también me ha Carne gustado Trémula. mucho. Carne Trémula es cuando vi, dije, un qué película. forma tan inteligente de hablar de la dictadura de Franco sin hablar de la dictadura Sin mencionar de Franco. jamás, además. Sí. Jamás. Y dije, wow, esto es otro nivel de Sí, cine. sí. A mí me gusta Carne mucho. Trémula. A mí me gusta mucho el Devuélveme cine a mi europeo chica. y he sido muy malo para el cine de aventuras. Yo muy malo para el cine de aventuras. La de Pero los mucho hombres me G gusta también el es cine un europeo. peliculón. Devuélveme a mi chica. ¿Vieron la película de los hombres G? ¿Vieron las películas del Chavo? El chanfle, no te metas con el chanfle. Yo disfruté mucho. A mí que ¿Sabes me- qué es la película más taquillera de historia de México? El yo soy- chanfle. yo ¿no? que soy un fanático del fútbol disfruté mucho del chanfle. Claro, que pasa es que ¿En serio? Es yo la me he película más preguntado, taquillera en la historia de yo me he México. preguntado si es que viendo ahora el chanfle, no la he visto desde hace 30 años probablemente. Yo no sé mis hijos qué pensarían de eso. Que es ridículo. Claro, porque Pero él con se unos inventó efectos. él se inventó los supercampeones. Ahora, Chespirito se inventó los supercampeones. Chespirito merece Es un todas ídolo. las estatuas del mundo. merece O sea, un capítulo aparte. Era un tipo que escribía todos los capítulos de todo lo que hacía. Hacía las canciones de él. Hacía las canciones, las claro. actuaba y las dirigía. Libretos, actuaba y dirigía. Son... Bueno, no, dirigía un man que se Enrique llamaba Segoviano. Enrique Segoviano. Enrique Pero Segoviano. lo escribía Chespirito y Sí, lo sí, protagonizaba Chespirito. Y Chespirito no solo que escribía series de televisión, sino que escribía películas y hacía películas. Obras de teatro. Hay una autobiografía muy linda. Sin de querer él. queriendo. Fue sin querer queriendo. Y él cuenta cómo su vida transcurría escribiendo. Entonces él dice, yo me sentaba a las 7, 8 de la noche, me despedía de mis hijos que se iban a dormir y luego los veía irse al colegio y yo seguía escribiendo. Claro. Increíble personaje. ¿Cómo? Desgraciadamente les cuento que se nos terminó el... Salud por Chespirito. Se nos fue. O sea, no Salud. pudimos llegar a la parte que nos íbamos a Cine América en el Hollywood. No, ese yo creo que merece. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y nos llegamos al Hollywood. A Yo nunca llegué- Swedish yo nunca Erótica llegué- 1, 2, 3, 4, 5, 6 llegó hasta el 25. Yo nunca llegué al Hollywood ni a la Alhambra, que entiendo que No, también era. el América. El América. Nunca Es que era llegué. con las luces prendidas. Pero quizá podríamos hacer, quizá podríamos hacer un programa. contaron, me algún contaron. personaje. Tampoco nunca Que le ha hice. llegado, pero- Ya existía el YouPorn. No, claro. Claro, vos eres no, guau. ya tú eres de otro nivel. Bueno, muchísimas gracias Aguanta. por este programa. Aguanta, solo para recomendar un libro. Recomienda el libro de... Ya no pudimos leer nada más. En un capítulo anterior hablamos de Nicanor, que acaba de fallecer recientemente, pero hoy trajimos los poemas para combatir la calvicie del gran Nicanor Parra, el poeta y antipoeta por excelencia, otro
otro que deja un legado gigantesco. Que deberíamos traerle tal vez para el próximo programa a Carlos Andrés y leemos algún fragmento. Sí, justamente Nicanor, porque vale la Nicanor. pena en homenaje a Nicanor Parra y a su reciente muerte. Salud, maestro. Salud, maestro. Y esto ha sido nuevamente Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros amigos de Sonar por toda la producción, la paciencia. Síganos en YouTube. Y síganos en YouTube. Cuarto de Guerra 2017. No, hay que decirle a la gente que se suscriba. Se suscriba en YouTube, sí. Que nos sigan en, Y en Twitter. el Twitter. Que nos En sigan Twitter nosotros. somos Cuarto de Guerra Cuarto de S. Guerra S. ¿Tenemos Y en- Twitter? Tenemos Twitter. Cuarto de desde Guerra hoy S. creo que tenemos. Ojalá nos Y sigas. Facebook también es Cuarto de Guerra Ojalá, S. ojalá seas amigo nuestro. Pondrás like en nuestra página de Facebook, por cierto. Sí, yo tengo like ahí. No has puesto Ojalá, todavía. ojalá nos sigas. Esto ha sido Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.